no sé qué me habrá hecho hoy Guillermo Herrero, porque me ha dicho que hoy, tras las huellas de la sierra, me quiere llevar al Puente del Perdón. Guillermo Herrero, responsable de topónimos.es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Joder, qué mal pensada, no te he tenido que hacer nada, es un lugar más, no hay doble sentido. Ah, vale, porque ya iba a decir yo, a ver qué me ha hecho, que me quiere llevar ahí al Puente del Perdón, ahora sabremos y vamos a bucear en el origen de esa denominación, pero lo primero, ¿dónde está este puente? Este puente seguro que casi todos los que vivan por la zona norte de Madrid lo conocerán. Este puente está situado justamente a escasos metros del monasterio de Santa María del Paular, en Rascafría. Es un puente que por bajo de él pasan las aguas del río Lozoya. Y además es un ejemplo, hablando de toponimia, de que hay una parte de la toponimia serrana que recuerda sucesos, por ejemplo, en este caso, relacionados con el vandalismo, con la pillería, y el Puente del Perdón es uno de ellos. Bueno, vamos a dar algún datito más. ¿Cuándo fue construido? Pues parece ser que el puente actual no es el original, es decir, que hubo un puente primitivo que fue edificado en el año 1302, y justamente en ese proceso que hubo de repoblación, a la vez que se reconquistaban las tierras de Madrid, que en ese momento eran las tierras de Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, y por tanto su origen es, fíjate Sonia, anterior todavía al monasterio del Paular, porque el monasterio del Paular fue fundado, se empezó a construir en 1390, y hemos dicho que data de 1302, pero fue reconstruido tal y como lo conocemos ahora en el siglo XVIII, además con piedra de la propia Sierra de Guadarrama, y fueron además los frailes que había del Paular quienes costearon esa obra, porque probablemente el puente anterior, ese que hemos dicho de 1302, pues estaría muy deteriorado por las riadas, por las inclemencias meteorológicas, etcétera. Aquí en esta sección nos gusta mucho ir a ese nombre, a la toponimia. ¿Por qué lo llamaban así? ¿A quién perdonaban en el Puente del Perdón? Claro, ahí sí, a alguien tenían que perdonar, porque toma su nombre no de casualidad, sino por los indultos, por los perdones que se anunciaban sobre él durante la época de una especie de tardía, digamos, Inquisición española que hubo, como digo, a escasos metros del Real Monasterio de Santa María del Paular. Las autoridades locales en ese año 1300, en el siglo XIV, enjuiciaban allí a bandoleros, a criminales, y justamente al otro lado del puente había una casa de la horca. Entonces quería decir que si lo cruzabas no tenías el perdón, pero si conseguías quedarte a este otro lado, conseguían esos reos la salvación deseada y por lo tanto el perdón. O sea que era mejor no cruzarlo. Mucho mejor. No, el puente del perdón era mejor quedarse al otro lado. Bueno, había muchos malhechores en aquella época. Sí, había muchos, porque tenemos que pensar que estamos en una época alrededor, como decimos, del siglo XIV, en el que además este entorno del Valle del Lozoya, que está... Bueno, es un entorno perfecto ¿por qué no decirlo?, para esconderte, porque está rodeado de altas cordilleras, de 2.000 metros, más de 2.000 metros de altura, hay bosques, hay cuevas, era un lugar perfecto para todos aquellos maleantes que les expulsaban de Segovia o de Madrid, se venían aquí al Valle del Lozoya a esconderse y a continuar con sus fechorías, y como consecuencia de que hubiera tantos bandidos que hemos hablado muchas veces en esta sección, pues supuso que hubiera un descontrol y que el gobierno central tuviera que actuar enviando a los quiñoneros para que restablecieran ese equilibrio, ese status quo que se había perdido en esta zona. Los quiñoneros. ¿Esto quiénes eran? ¿Quiénes eran esos caballeros de los quiñones? Los Caballeros de los Quiñones de la ciudad de Segovia fue una orden que se creó en 1085 por Fernán García y Díaz Sanz, y que precisamente lo que querían era actuar en las tierras cercanas a Segovia en la Reconquista. Y como he dicho antes, hay que recordar que estas tierras del norte de Madrid en ese momento pertenecían a la tierra de Segovia, y por lo tanto estos 100 jinetes de lanza y de la orden presumían además de ser milicianos a sueldo, y según cuentan, según han dejado los escritos, eran de garrote fácil y de horca fácil, o sea que no dudaban estos caballeros de los Quiñones en impartir justicia según su justicia. Sonia, además, no creo que en aquel momento los bandidos de la época se sometieran a los juicios justos tal y como ahora lo conocemos. Entonces, ¿tú crees que alguno conseguiría el perdón? Pues según se ha dejado por escrito, los quiñoneros poco a poco se fueron haciendo un poquito más piadosos, y ya se hizo más costumbre y fue adquiriendo más
fue más, más común, potente este nombre del perdón, porque de verdad sí que lo perdonaban. Es decir, que con el tiempo se indultaba cada vez más y no tenían que ir hasta esa temida casa de la horca al otro lado del puente, como hemos dicho, y aquí pues los reos pues suplicaban sus últimas súplicas, y los que eran más afortunados se salvaban de morir en la horca, y por eso, de ahí viene el nombre, como decimos, de puente de... Bueno, pues... que este es solo un ejemplo, que hay más topónimos serranos que recogen la tradición de estas malas artes de estos bandidos, y otro día podemos recordar la Sima de los Pastores o la Cueva de la Mora, que también son claros ejemplos de esta toponimia. Bueno, pues yo le diría el puente de no te perdono, ¿eh? Porque más justo, ¿verdad? Tiene más sentido. Hombre, sería mejor nombre, porque el que lo cruzaba malo, así que puente de no te perdono sería. Pero bueno, casi que es más fácil el puente del perdón, que es el lugar al que nos ha llevado hoy Guillermo Herrero. Oye, que Guillermo, ya que estamos en este inicio de verano, ¿no? Que pues muchos peques no tienen cole, pues es hora de a lo mejor hacer planes aquí cerca de Madrid, pues les vamos a animar a que entren en toponimos.es, que van a encontrar muchos lugares, encontrar el origen, y oye, ya se van informando, los visitan, y así los papás y mamás pues se las pueden dar de listos y listas allí, explicándolos a los niños, ¿no? Cosas como sí, el puente del perdón. A ver, esta historia muy infantil no sé si es, pero que tenemos muchas. Exacto, mira, te iba a decir de hecho que este verano, te lo digo aquí en primicia, Sonia, que por ejemplo en Miraflores de la Sierra, vamos a dar una vuelta más, vamos a realizar una actualización muy importante en la aplicación de topónimos, precisamente en Miraflores. Anda. Y vamos a añadir precisamente para los chicos más jóvenes un nuevo módulo de realidad aumentada para conocer todos estos topónimos a través de la realidad aumentada. Wow. Y de tal manera que sea todavía más atractivo y más divertido el conocer las historias y las costumbres de nuestros pueblos de la sierra. Genial. Oye, ¿y eso cómo lo vamos a poder hacer? A través de toponimos.es. Lo digo por si alguien está pensando acercarse uno de estos fines de semana a Miraflores, hay que descargarse la aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Ya he visto que esto es vamos. Es que es una primicia, Sonia, ¿no? Todavía, si quieres la siguiente semana, te puedo decir ya, porque todavía no está disponible. Sí. Es el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra el que tendrá que lanzarlo, pero te adelanto que la semana que viene muy probablemente ya estará disponible para su descarga, y lo diremos aquí, que estén atentos a esta sección de Tras las huellas de la Sierra, Sonia. Venga, pues no tengo que cruzar el puente, bueno, te perdono, pero la próxima semana damos más información, estén muy atentos. Además en toponimos.es pueden encontrar todos los municipios, bueno, en los que se está trabajando buscando ese origen, y también contaremos cómo ese proyecto pues cobra vida, nunca mejor dicho, con esa realidad aumentada, para que la toponimia forme parte, ¿no?, de esa visita que hacemos a nuestros municipios y de ese conocimiento de nuestros rincones. Guillermo Herrero, responsable de toponimos.es, que ha sido un placer hablar contigo este ratito. Un placer, Sonia. Hablamos la semana que viene. Venga, y me apunto tus deberes, ¿eh? La semana que viene me cuentas más. Gracias. Perfecto. Hasta luego.